invitación a todos ustedes a participar en el premio Familiarizarte. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que ella les pueda compartir un video promocional y que se animen a participar. Muchas gracias. Adelante, Fabi. Hola, pues bienvenidos a esta jornada y quiero compartirles el video promocional de nuestra 10ª edición del Premio Familiarizarte. En ella van a poder encontrar algunos detalles de esta edición, como las categorías y algunos temas, por ejemplo, como premios que podrían ganar. Y bueno, no quiero hacer más énfasis en esto y mejor le pongo play a mi video. Red Familia te invita a celebrar los 10 años del Premio Familiarizarte con el tema La familia, tu fortaleza. Realiza un dibujo, crea un collage de fotos, redacta un ensayo, crea un video. Puedes participar en una o dos categorías. Muéstranos cómo tu familia ha sido la fortaleza, apoyo y compañía más importante a lo largo de este confinamiento. Participa y gana increíbles premios como tablets, celulares, viajes, pantallas, laptops y mucho más. Tienes hasta el domingo 16 de mayo para enviar tus propuestas. Consulta las bases en www.familiarizarte.org. La familia, tu fortaleza. 10 años de unir a la familia. Así es, tenemos 10 años de participar, de invitar a las personas a que nos compartan sus experiencias de vida. En este año nuestro tema es La familia, tu fortaleza. Hay muchos premios, hay 4 categorías en las cuales pueden participar. Pueden participar de 1 a 2 categorías y esto dependerá de la edad que tengan. Y bueno, no lo piensen más, agarren su lápiz, agarren su papel donde puedan ustedes escribir. La página es www.familiarizarte.org, donde ustedes van a poder revisar más detalles de la convocatoria, así como algunos temas como los premios, y además podrán despejar y podrán estar en contacto con nosotros a través del Messenger de Premio Familiarizarte, donde nos podrán preguntar más detalles sobre la convocatoria. No duden más y participen. Perfecto, Fabi. Muchísimas gracias por esta presentación. Entonces, ahí está. Fabi les va a dejar más información en el chat para que ustedes se puedan inscribir, conectar, preparar sus dibujos, sus fotos, sus videos, sus ensayos y puedan ganar un premio. Y pues bueno, es hora de iniciar y para ello quiero ponerlos en contexto porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan quiénes somos, por qué hablamos del programa Aprendiendo a Querer. Aquí en México, Red Familia, somos los distribuidores exclusivos y formadores de este programa. Es un programa para el desarrollo integral de la persona. Es un programa escolarizado que se encuentra ya aplicándose en muchas escuelas oficiales de San Luis Potosí, de Monterrey, de Querétaro. Esperemos que próximamente en Aguascalientes sea una realidad y pues bueno, platicarles que el objetivo de este programa es educar a niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral, centrada en la educación de su libertad y el fortalecimiento de su carácter a través de los valores. Aprendiendo a Querer no educa en valores, utiliza los valores para educar. Esa es una gran diferencia. Hacemos un particular énfasis en la educación de la ciudadanía para la construcción de una sociedad democrática. El propósito principal de este programa educativo es brindar apoyo y acompañamiento en el desarrollo de habilidades y competencias que les permita tomar las mejores decisiones o las decisiones más acertadas para su vida y en la relación con los demás. Vernos como personas integrales, cómo soy, cómo actúo, cómo yo voy desarrollando estos vínculos afectivos sanos con mis relaciones interpersonales, ¿no? Entonces lo hacemos a través de las distintas dimensiones de la persona a nivel racional, físico, afectivo, psicológico. Y pues bueno, esto es el programa Aprendiendo a Querer. Esperemos que lo puedan ir conociendo poco a poco y es momento de cederle el micrófono a Miguel Melgarejo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si nos ayudas a activar tu cámara. Quiero presentarles a Miguel. Miguel Ángel Melgarejo, que es parte del equipo de desarrollo institucional. Bienvenido, Miguel. Y bueno, él nos va a presentar a la ponente. Adelante, Miguel, bienvenido y comparto pantalla.
Gracias, Naye. Un placer estar con todos ustedes y sobre todo el honor de poder presentar a nuestra ponente de lujo. Bueno, además de poder tener el gusto de decir que es amiga de mi esposa y mía, les quiero compartir la siguiente semblanza de la maestra Marioli. Es esposa, madre de 4 hijos y abuela de 4 nietos. Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es máster en ciencias de la familia por la consultoría, tiene diplomados de orientación familiar y atención a adolescentes y a la familia por el Centro de Estudios para la Familia Loma. Es además terapeuta familiar de parejas y de adolescentes. Y por último, decirles que es esposa, madre, abuela y queretana ejemplar. Sin más, Marioli, el micrófono es tuyo y danos esta cátedra de la cual estamos ya expectantes de escuchar y de ver. Los micrófonos son tuyos, Marioli. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que integran la Red Familia y por este trabajo que están haciendo, que es realmente tan necesario y que se deja ver todavía más en estos tiempos de pandemia, en el que necesitamos echar a mano de lo mejor que hay en recursos, pero de lo mejor que hay en nosotros. Entonces, me voy a permitir compartir esto. Muy bien. Pues el tema, cuando me hicieron favor de invitar para hablar sobre esto, yo dije, qué difícil poder concentrar todo lo que está sucediendo actualmente, porque entre las situaciones y lo que se ha tenido que tomar como decisiones para la educación de los jóvenes, de los niños y de las familias, porque también se han tenido que reeducar, y de los maestros que han tenido que ver todo lo que necesitaban, me senté y dije, tienen que ser pocas ideas porque es demasiado lo que nos está sucediendo. Entonces escogí estas que espero puedan darles algo, que es mi intención. Y antes que nada, muchas gracias por seguir este tiempo de preparación, ¿no? Entonces, mi primera idea para compartir sería, sí, ok, vivimos un tiempo especial, es muy diferente lo que estamos viviendo, nos tomó por sorpresa, pero tiene que iluminar nuestra capacidad de transformación. Nos tiene que ayudar a investigar para conocer por dónde irnos. Número 2, la casa no suple la escuela y la escuela no suple a la casa. Es este binomio conjugado el que va a dar oportunidades a los hijos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes de México, para tener un futuro que de verdad sea nutritivo. Tenemos entonces que experimentar espacios y métodos para crear aprendizaje. 3, esto de la educación currícula, evaluación de evaluación, tenemos que hacer un esfuerzo por renovarla. Entonces vamos a irnos a la idea 1. Sí es un tiempo especial, es especial porque, miren, aquí en consulta yo veo a muchas personas que están teniendo dificultad para quitarse este miedo a lo que va a venir, que están estresadas porque ha cambiado su rutina, porque muchas se sienten cansadas y con un sobrepeso en acciones y actividades. Entonces, como este es un tiempo especial, también tenemos que entender que no es todo el tiempo de vida, que teníamos que haber adquirido recursos anteriores. Y este tiempo va a pasar como pasa, como sucede con el tiempo. El tiempo corre. ¿Qué nos va dejando de enseñanza? Eso es en lo que nos tenemos que enfocar.
es muy diferente de lo que habíamos vivido, pero no por diferente no quiere decir que no nos vaya a enriquecer. Nos tomó por sorpresa, bueno, por supuesto, y no fue una sorpresa fue muy curioso porque al principio nos pasó como sucede en las etapas del duelo. De repente hubo un shock, no, esto no nos puede pasar, no, esto sucede en China, no, hombre, no va a llegar a México, no, hombre, si la pandemia es como una gripita, y no, cuando nos llegó toda la situación y cuando oímos de que ni es una gripita, ni las cosas están tan fáciles, ni eran 2 meses de encierro, ni. Entonces empezamos a reaccionar como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? Nos vamos a empobrecer, nos vamos a enriquecer. Y bueno, cada uno y de la mejor manera que pudo, eso es cierto, ha tratado de sobrellevar la carga de lo cotidiano, de lo laboral, de lo educativo, de la formación de la familia, del continuum de mi trabajo, de mi vocación como educador. Y eso nos tiene que llevar a una iluminación. Soy capaz de salir de cualquier cosa si trabajo con, con unidad, con inteligencia y utilizando las herramientas que tengo. Entonces, como les decía, la pandemia nos trae muchas cosas, nos enseña y nos educa y nos reeduca y nos pone en situación de poder volver a elegir dicen que va a llegar una nueva normalidad. Pues yo quisiera que la normalidad que llegue no sea tan normal, porque normal es como que se vuelve costra. Yo quiero que sea una normalidad que nos haga doler más todo lo que no hemos hecho y nos haga trabajar, porque todas las brechas que se notaron con la pandemia se cierren. Todas las brechas en cuestiones económicas, educacionales, de salud, de recursos de nuestro país, que es enorme, que es grande y que nos tiene a nosotros más y encima toda la riqueza que tiene, pero que nos tiene a nosotros para volver a reconstruir. Porque sí, las cosas están difíciles y el que no lo quiera ver es porque tiene mucho miedo, pero la realidad es que las cosas están muy difíciles. Y Víctor Frank, no sé si lo conozcan, les recomiendo muchísimo que busquen algo de él. Es una persona con mucha sabiduría que también recogió de tiempos difíciles. Él pudo lograr todo lo que pudo lograr porque vivió en un campo de concentración, porque vio las transformaciones y las guerras del siglo pasado y fue una persona capaz de ser proactiva y pensar que lo que había que hacer tenía un plan para él. Había algo que solo él podía hacer y que su vida tenía sentido porque entonces él iba a realizarlo para él y para los demás. Y él dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Estuve leyendo muchísimas cosas y muchísimas opiniones y hay una que me gustó mucho de esta persona que es doctor en ciencias por la Universidad de Buenos Aires y es director y fundador del Centro de Gestión Social, Educativa y Cultural. Él dice, la crisis del coronavirus puede ser un punto de inflexión para que en todos los frentes, los estados nacionales, las ciudades, las comunidades, los individuos promuevan un mundo alternativo en el cual prime la solidaridad, la resiliencia, el apoyo, el cuidado colectivo, la conciencia ecológica, la justicia y la equidad. Y suena maravilloso, pero ¿saben qué suena? Que lo podemos conseguir. No suena como algo que no seamos capaces de lograr. Para esto, ¿qué necesitamos? Yo creo que necesitamos familias fuertes y nutritivas. Una familia fuerte es una familia que se hace cargo de quién es, que analiza quién es, sus fortalezas, sus debilidades y todas estas cosas que tiene las vacían para cada uno de los miembros de la familia. La familia es el espacio en el que somos exactamente quienes somos. Entonces, vamos a potencializar esto, que no nos gane el estrés que nos rodea, que sepamos que todavía nuestra familia sigue siendo ese núcleo donde el amor y el respeto puede hacer crecer a las personas, ¿no? Después necesitamos
maestros comprometidos y preparados. Para ser maestro y para ser doctor, y ahora también lo vemos en la pandemia, y para varias vocaciones, tenemos que verdaderamente tener un espíritu muy enorme y una vocación a prueba de lo que sea. Un maestro comprometido siempre va a ver en el alumno a un individuo del cual puede obtener lo más hermoso, no un recipiente donde él meta lo que él quiere meter. Va a ver a la persona única, irrepetible y con necesidades especiales. Y los maestros no tienen 2 niños, ni 3, ni 5, tienen 40, tienen 50. Y los maestros son personas profesionales capaces de ver a cada niño y percibir de él lo que necesita. Pues eso necesita México y necesita más. Maestros mega comprometidos, pero también muy preparados, más preparados, mega preparados. ¿Por qué? Porque se vio que no solamente el aula y esta situación presencial era la que se necesitaba en la pandemia. Y teníamos que saber muchas más cosas, y teníamos que crear, y teníamos que inventar, y teníamos que estar con los sentidos megapuestos en cada uno de los niños, ¿no? Después necesitamos unas instituciones y un gobierno que proteja y promuevan la libertad y la justicia, con programas reales, adecuados a esta nueva realidad, y que haga inversiones en infraestructura, porque las aulas son ahora centros de peligro de contagio. Tenemos que pensar en estructuras dentro de la misma escuela que promuevan también la salud y el cuidado de los niños y de los maestros. Entonces tienen que invertir en inteligentes estructuras y inteligentes uso de recursos. Y todo esto para garantizar que nuestros hijos, que nuestros niños desarrollen todo su potencial y que se desarrollen socioemocionalmente. No estamos diciendo que en este tiempo de pandemia la centralidad de la educación debe estar en las cuestiones meramente de currícula. Esto es lo que se tiene que saber: multiplicar, restar, dividir, álgebra, potencias. No, el niño ahorita tiene que sentirse seguro, tiene que saber dónde está, tiene que saber que está en México, y que estar en México significa estar seguro, que significa estar tranquilo, que su casa va a estar bien, que él va a estar bien. Eso es muy importante, y tiene que saber que el compañero, que el maestro, que sus papás sienten, y que tiene relación lo que él hace con lo que hacen los demás. Eso es muy importante. Entonces tenemos que investigar realmente qué pasa. Miren, va a pasar el tiempo y seguramente que hay ahorita muchos investigadores en universidades y en centros que están viendo qué es lo que está pasando, qué en realidad está pasando. Porque si no, no podemos cambiar las cosas. Si nosotros no sabemos qué hay que cambiar, ¿qué? Tendremos la intención de cambiar, pero tenemos que saber exactamente qué es lo que hay que cambiar. Llegó la pandemia a poner una cosa bien en claro, que hay una desigualdad educativa. Y eso no puede ser. Los niños tienen que tener todos la misma capacidad, los mismos recursos, los mismos maestros preparados, las mismas oportunidades. No hay niños de número 1 y niños número 2. Todos los niños en México son el centro de la actividad educativa, son el centro del corazón de sus maestros y, por supuesto, de sus padres. Entonces, vimos también que el nivel de la educación pública dejaba mucho que desear, pero también que la educación privada era frágil, estaba frágil. Con esto de la pandemia, ¿cuántos centros privados se han perdido? Pero también cuántos centros públicos se han quedado como si fuesen cuevas de león, ¿no? De la escasez de habilidades, del uso de sistemas computacionales y de Internet en general, vimos también que
era angustiante para muchos. De todas maneras, cabe decir que los maestros se pusieron manos a la obra a aprender lo que faltaba, que los papás trataron de buscar el mejor modo de acercar a los hijos a ello. Pero también se vio que había una rigidez en el formato educativo en México. Y esto tenemos que investigarlo a fondo. ¿Para qué? Para cambiarlo. En todos los niveles educativos había, ya sea en la docencia, en la investigación o en la gestión académica, ¿qué es lo que pasó? Nos tuvimos que meter a nuestras casas y desde ahí tuvimos que enfrentar las situaciones del mejor modo posible. Y miren que las condiciones entonces cambiaron y no siempre fueron mejores a los que nos ofrecen los sitios de trabajo, ni para los maestros ni para los alumnos. Y entonces, en estos escenarios enteramente virtuales, que aún con cierta experiencia desafían nuestra capacidad de adaptación, porque si llevo 14 años o 10 años como maestro en frente de mis alumnos en un aula, con unos horarios, con un toque de campana, con una serie pues de cotidianidades en la educación, todo se vino a voltear, ¿no? Tenía que adecuar mi vida en familia con mi vida profesional, con la educación de mis alumnos y tratar de estar lo más focalizado en ellos posible. Escogí esta fotografía de la nena con auriculares y con su computadora, porque fíjense dónde la tiene. ¿Cuántos distractores hay a la hora que el maestro está dando la clase? Están sus muñequitas, las tiene formaditas ahí para su clase. Y esa es la realidad. O están los niños en el suelo acostados con la tablet, ¿no? Entonces, esto es lo que el maestro tiene que, aparte de que estar al pendiente del niño, de dar la clase con la mejor metodología, el maestro tiene que ver que no se distraigan de ese modo. ¿Cuánto tiempo realmente los niños prestan atención en el salón de clases? ¿Cuánto tiempo están focalizados? Para que puedan aprender, tienen que poner su atención en el maestro, en el núcleo de la clase. Y eso se pierde en 15 minutos. Entonces, el maestro va a tener que recurrir, miren, gozosamente, porque los maestros están diseñados para ser creativos. Entonces, no sabemos, hay incertidumbre de cuándo van a volver a estar abiertos esas escuelas y esos espacios para nosotros. Tenemos que ser agentes de cambio, reescribiendo la normalidad, pero con lo que hemos encontrado en estos momentos de debacle un poco y de cómo me ajusto, ¿no? Me asusta un poco porque dan muchas fechas para inicio a clases, ¿sí? Y cada vez hay como un estira y afloje, ya voy a regresar en clase, ¿no? Pero no podemos volver a lo mismo, maestro, no puedes volver a lo mismo. Tenemos que entender que la educación tiene que estar enfocada diferente. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes que vamos a tener nosotros de la pandemia? ¿Y cuáles van a ser los efectos? ¿Y cuáles de estos efectos son efectos de un tiempo que se perdió? Porque no nos enfocamos en situaciones que no tienen pérdida. Y es cuando yo digo, bueno, ¿qué a fuerzas en este tiempo? ¿Qué es? Que no va a ser siempre este modo. No podemos educar en otras cosas. No podemos hacerles ver la historia de su familia, por ejemplo, la historia del pueblo o la historia de la comunidad en la que viven. No podemos enseñarles a cocinar y con eso mucha química y mucha física. Estos ricas recetas de la abuela, de la tía o de San Juan del Río, que es el lugar donde yo vivo, por ejemplo. O no podemos enseñarles que hay algo que está en medio de todo esto y que no debe de ser el miedo lo que nos una, sino la colaboración, el optimismo en un mundo mejor. Para que los niños se desarrollen necesitan eso. Es como una planta, la planta necesita luz y calorcito. Y un niño necesita lo mismo.
luz y calorcito, y eso se lo da el contacto humano, ¿no? Entonces tenemos que realmente investigar y tenemos que, pues, compartir lo que vayamos viendo. Hay una organización que se llama Organización Valora, que hizo un acercamiento empírico durante la primera fase de la pandemia, o sea que ya ahorita debe de tener otras, ¿no? Y en la primera fase de la pandemia hizo un sondeo de prácticas docentes y familiares, ¿no? Y lo mandó por redes sociales. Ahí se apuntaron 4,000 docentes y más de 13,000 padres de familia de 30 entidades federativas. Nos daba una idea muy certera de lo que pasaba en ese tiempo en México. ¿Y qué es lo que se vio? Que realmente en esta contingencia los directores, los docentes y los padres de familia habían respondido lo mejor que podían con los recursos que tenían a su alcance. Preocupan cosas que son bien importantes, que quisiera que tomaran ustedes en cuenta y que investigaran en este primer punto que estamos tratando, que es de esto, de investigar. Hay una gran dificultad de lograr aprendizajes significativos a distancia. No porque no se pueda, sino porque faltan iniciativas pertinentes, así como formación y recursos de docentes y de estudiantes y familias. ¿Qué pasa? Que se utilizaron materiales que ya estaban hechos, porque en México sí somos pioneros de la educación por televisión, por ejemplo, pero muchas cosas que ya estaban hechas se pusieron ahora y este destiempo, este anacronismo no sirvió. Tenemos que hacer otras cosas porque los niños son niños del siglo XXI. Entonces tenemos que darles herramientas de acuerdo a la realidad de nuestros hijos, ¿no? Y de los jóvenes. Entonces, también vimos que había que encerrarnos y tener que utilizar otros recursos, habrían enormes brechas de desigualdad en el acceso a bienes culturales. Y la diferencia era notoria entre alumnos de escuelas públicas y alumnos de escuelas privadas, ¿no? Y después había otras brechas que no solamente se daban en la región donde estábamos, de públicas y privadas, sino de una región del país a otra región del país. Hay unas regiones que tienen más acceso a todos estos bienes culturales y hay otras que no lo tienen o tienen muy pocos. El estrés laboral de los docentes en un contexto que provoca ansiedad e incertidumbre. Dejamos un poco solos a los maestros, ¿no? Bueno, esto te toca, esto vas a hacer, estos son los elementos, pero los maestros también en este estilo, por así decir, de escuela presencial, no han estado trabajando una parte que yo les pido que tomen muy en cuenta, su inteligencia emocional. ¿Cómo voy a enseñar a los niños a que aumenten estas habilidades socioafectivas si mi inteligencia emocional como maestro o como padre de familia no está funcionando? Tengo que crecer, por eso soy el maestro. Maestro quiere decir el que sabe más, el que sabe más. Y los papás, bueno, por supuesto. Hay ciertas edades, ya cuando son jóvenes es diferente, pero los niños piensan que sus papás saben más y saben todo. Ya los jóvenes nos hacen juicios que nos hacen crecer a fuerzas. Y qué bueno, ¿no? Después había y esto es para todas las mamás, para todas las mujeres a las que celebro enormemente. Ha habido una inequitativa carga adicional que representa en nosotras asumir como parte del trabajo de cuidados y la responsabilidad de apoyar académicamente a nuestros hijos en un contexto de extrema dificultad personal, familiar, social y me atrevo a decir económica. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, maestros, padres de familia, mujeres, lo que nos va a ayudar es a distinguir de entre toda la paja lo central. ¿Por qué es
¿Cuál es la situación por la que no puedo perder la calma? Por la que tengo que filtrar todo mi amor, por la que tengo que ser más sabio, saber cómo reaccionar en cada momento, saber qué dar en cada momento. Suena bien difícil, pero no lo es tanto, porque también es un hábito. Y el hábito se hace repitiendo de manera primero consciente unas acciones y después, ¡pum!, resulta que ya hago las cosas de esa forma porque no tengo otra. Entonces, si nosotros como adultos nos damos cuenta de esto, tendremos que enseñar también a los jóvenes y a los niños a ocupar de una manera mucho más justa, mucho más generosa lo que van teniendo, ¿no? Tengo este otro dato de la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que nos dicen que la mayoría de los sistemas educativos que participaron en esta evaluación en el 2018 no estaban preparados para ofrecer a la mayoría de los estudiantes oportunidades para aprender en línea. O sea, desde el 2018 como que ya nos habían dicho que no, como que no tenemos la preparación. Esta evaluación considera varios indicadores relativos a condiciones necesarias para el aprendizaje en línea. Y obvio que para el aprendizaje en línea lo que se necesita es acceso a Internet. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que en México el 94% del grupo etario de 15 años en México, de jóvenes que procedían de entornos privilegiados, tenían el 94%, ese 94% tenían acceso a Internet en sus hogares. Y en los entornos desfavorecidos, ese mismo grupo etario de 15 años tenía solamente el 29% de acceso a Internet en sus hogares. Es demasiada la brecha, de un 94 a un 29%. El cierre de las escuelas y el traslado de la enseñanza a los hogares ha hecho que esto todavía se profundice más. Fíjense en esta gráfica. Tenemos los países del mundo, algunos de Latinoamérica, y México ocupa, les voy a enseñar, está primero Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, y despuesito de todos estos que les dije, México. Y ya después nos siguen Perú y República Dominicana. Ay, bueno, menos mal. Iremos, ¿no? Y ahí que vimos que el porcentaje de estudiantes con acceso a computador del hogar era del 81%, cuando eran eran de hogares favorecidos, y de hogares vulnerables solamente el 10%. O sea, que los niños que viven en vulnerabilidad, si no están en la escuela y no poseen los recursos escolares, es muy difícil que los tengan en su casa. Solamente el 10% de ellos están teniendo acceso a los mismos elementos educativos que los otros niños. La escuela es necesaria en un país en desarrollo. Cerrar las escuelas ha implicado que muchos niños estén en riesgo de muchas maneras. Eso es angustiante, que son niños, ¿no? De lo que yo sí estoy segura como psicóloga es de esto, miren. Hay 165 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en su casa, en el mundo, ¿no? Todos estos van a aprender. Y les voy a decir algo que a lo mejor alguno me critica y me gustaría escucharlo. Lo van a aprender con las herramientas que tienen, con apoyo o no de sus padres y con ayuda limitada de los maestros. Pero van a aprender. ¿Por qué van a aprender? Porque el ser humano está diseñado para que todas las experiencias sean de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el contenido de lo que van a aprender?
cuál es la veracidad y profundidad de lo que van a aprender. Ahí es donde todavía se van a hacer más diferencias. Entonces, de verdad, los alumnos necesitan recuperar lo perdido. Las familias necesitan recuperar lo perdido. Los maestros necesitan recuperar lo perdido. No tenemos escuela, no tienen a sus amigos, no hay recreo ni alimentos, no son vacaciones, están cansados y ansiosos, tienen que desarrollar sus habilidades socioemocionales con padres y maestros, pero también con los que son iguales que ellos, con los otros. El niño aprende multifactorialmente, percibe con todos sus sentidos, pero también con la piel y con estos órganos internos que le dicen qué pasa dentro de él y también qué hay en el ambiente. Con esta percepción, y necesita a los demás. Y estamos en ambientes de exclusión social. Entonces, en esta pandemia, maestro, enseña nuevas herramientas para la nueva realidad, una realidad para el futuro, con certeza. Por favor, maestro, esto va a pasar. La pandemia es temporal. No estoy diciendo el coronavirus, ¿eh? El coronavirus parece ser que se va a quedar dentro de nuestra cartilla de enfermedades. Pero la pandemia, este hecho de situación de contagio a toda la población y de riesgo mortal para la población, es temporal. Pero va a traer muchos cambios. Y les voy a decir algo, qué bueno. Estábamos en un camino como sociedad de letargo, donde mientras yo esté bien, mira, por ahí hay un refrán que dice, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Yo hago lo que yo necesito y los demás, miren, si les va bien, qué bueno, y si no, yo con que en mi casa haya, ya, ¿no? Pues no podemos seguir siendo una sociedad así, ni profesionales así, no, porque nada de lo que tenemos, nada de lo que somos nos vino de gratis. Es azaroso que vivamos en sitios privilegiados o en sitios no privilegiados. Eso fue azaroso. Tú no decidiste dónde nacer, así te tocó, pero tienes que responder como un ciudadano ejemplar, como alguien que ama verdaderamente a su país. Yo no he oído a uno solo mexicano, ninguno de los mexicanos lo he oído decir que no quiera a su país. México lindo y querido. Bueno, pues México lindo y querido es la estructura de educación, la estructura de gobierno, la estructura tú. Toda mi comunidad, el que vive junto es México. Y yo tengo que trabajar para México. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar los recursos existentes, valorar nuevas formas, pero incluirlas. Tenemos que ser agente que empuje a que se incluyan. Tienes que revisar tu contenido programático y consigna lo esencial. No trates ahorita, si vas a hablar, un ejemplo, si vas a hablar de Nezahualcóyotl, por Dios, no los pongas a aprenderse los poemas. Nada más diles quién fue. ¿Para qué? Para que ocupes el tiempo mejor en observar más a tus alumnos. Quizá alguno de ellos está pasando por situaciones en las que un maestro puede ser o es el toque de cambio de vida para esa criatura. Crea diferentes oportunidades de aprendizaje, diferentes tiempos. Comprométete con cerrar brechas. Maestro, sé un agente de resiliencia. Céntrate en el desarrollo socioemocional de niños y jóvenes. Por favor, céntrate en eso. Eso les va a quedar para toda la vida. Vamos a cerrar un poquito los ojos y pensar en nuestra historia de aprendizaje, nuestra historia educativa, nuestro tiempo de escuela. Para algunos ni siquiera fue agradable, pero dentro de que pudiera no ser agradable, te tienes que acordar de un profesor que hizo la diferencia, que te hizo reconocer que había algo especial en ti. Ese maestro es un agente que cambió tu vida, aunque quizá no lo reconozcas hoy.
y que te vio como realmente eres. A ese maestro que recuerdas con cariño. ¿Cómo vamos a aprovechar este tiempo de pandemia? Y lo vuelvo a repetir, porque como soy mujer, repito mucho las cosas. Saber qué ha pasado a consecuencia de cerrar escuelas y estudiar a distancia y tomarlo como un área de oportunidad y desarrollo. Tengo que hacerlo, no porque yo diga, esto se va a quedar a los investigadores. No, yo lo voy a investigar en mi hábitat, en mi centro, en mi grupo. ¿Para qué? Para compartirlo con otros, para discutir acerca de ello, para proponer acerca de ello, para ser activo como quiero que sean mis alumnos. Y padres de familia igualmente. Tengo que buscar nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos métodos. Me hace falta, ¿qué más me hace falta para aprender a enseñar a profundidad? Tengo que reconceptualizar la importancia, y esto lo quiero central, del desarrollo de habilidades socioemocionales como base del aprendizaje. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Desarrollar inteligencia emocional como padres y maestros. Estos son, en mi modo de ver, algunos de los puntos a los que tuviéramos que echar mano para aprovechar en este tiempo de pandemia, porque lo estamos viviendo. Me hace un poco de chiste cuando sacan en las noticias, y este es un sobreviviente de la pandemia de gripe española. Y digo yo, pues allá vamos todos a que nos saquen la foto, porque tenemos que sobrevivir a esta pandemia. Porque han habido hogares donde de verdad ha habido muchísimo luto, hay duelo. Ha habido no solamente pérdidas económicas, que esas se recuperan, ni siquiera de aprendizaje, que también se recuperan. Ha habido otras que no se recuperan. Y tenemos que enseñar a los niños que si bien estamos rodeados de sucesos de muerte, pérdida y luto, deben de estar tranquilos, no ansiosos y estresados, que están protegidos. Y vuelvo a repetir la frase de Víctor Frank. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, porque nosotros no podemos ni comprar salud, ni cambiar por deseo situaciones, nos encontramos del desafío de cambiarnos cada uno de nosotros, buscar lo mejor y de verdad hacerlo, tomarlo como el sentido de vida. Entonces, la idea 2, la casa no suple a la escuela, olvídenlo. Y la escuela no suple a la casa. Eso está clarísimo. Pero tenemos que experimentar para crear. Fíjense bien, si queremos niños capaces de vivir juntos y relacionarse sin conflictos, que presten consuelo a los demás, que ayuden física y verbalmente a otros, que valoren positivamente a los demás, que los escuchen, que compartan, que cooperen, que resuelvan conflictos y que hagan frente a las presiones grupales en la adolescencia y pasar esta situación que deja todo a ver qué va a pasar, a otra que los favorezca de forma sistemática y eficaz, porque les está enseñando que tienen libertad de elegir y que tienen capacidad de elegir y que hay muchas cosas por las cuales elegir y que hay un abanico de conocimientos que les pueden dar más recursos para elegir mejor. Tenemos que atender el desarrollo socioemocional de nuestra niñez y nuestra juventud. Y será más fácil avanzar a una mejor sociedad donde se enfrenten constructivamente los retos de la humanidad y los retos que estamos pasando en nuestro país. Entonces, esta es la justificación de por qué, ¿verdad? ¿Por qué es importante la educación socioemocional o socioafectiva? Los niños viven situaciones vitales, situaciones educativas, situaciones sociales, ¿verdad? En las situaciones vitales están viviendo estímulos que causan tensión emocional. Son conflictos entre lo que ellos desean hacer y lo que deben hacer. Y lo están viviendo a edades bien tempranas. Para que esto resulte en algo nutritivo, algo crecedor, tienen que tener
competencias socioafectivas. Y para esto, y estas competencias socioafectivas, su desarrollo es una necesidad que deriva de esta situación vital. Igual de la situación educativa. La final de la educación es el desarrollo de la personalidad integral. El informe de Lord nos dice que hay 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. La educación emocional es central. Tengo que aprender a convivir y aprender a ser. Yo soy cuando soy con otro. La otra persona me hace ver mis propios recursos, mis fortalezas, mis errores también. Porque el ser humano, porque cada una de las personas que habitamos este planeta, somos entes sociales. Y somos entes sociales, pero que necesitamos de este contacto con los demás por este afecto, este centro de afecto que nos hace crecer o nos hace decrecer. Que es nutritivo o que nos pone en una inanición. Yo les explico que el ser humano tiene una parte física, una parte psicológica y tiene una parte, un centro espiritual. Y no estoy hablando de espiritualidad en cuestiones de religión, sino allá donde se meten las cosas más abstractas y los valores más hondos de la persona, donde te metes cuando estás pasando situaciones difíciles. Entonces tenemos que saber que están conectados. Y que están conectados también con la salud física, con la salud psicológica y con nuestra salud de desarrollo como personas, ¿no? Entonces, la educación socioemocional va a dotar al alumno de competencias emocionales y sociales para que pueda tener esas relaciones positivas entre los miembros de la comunidad. Después, tenemos que desarrollar esas competencias porque el niño se va a enfrentar a situaciones dentro del mismo encuadre de situaciones educativas que son fracaso escolar, dificultades para aprender, abandono escolar, que se cierre mi escuela, que no vea a mis amiguitos y toda la ansiedad que esto genera. Entonces, necesito la educación socioemocional porque las situaciones educativas requieren de estas competencias. Iguales las situaciones sociales. La sociedad, las relaciones sociales son fuentes de conflicto que afectan los sentimientos. Y hay respuestas violentas. Y fíjense cómo va, cada vez hay más violencia, más violencia, más violencia. Parece que no hemos enseñado que todo el mundo lo sabe, a una mujer no se le pega. A una mujer, esto ya escaló, a una mujer no se le mata, ¿no? Pero tampoco a un hombre. Entonces tenemos que hacerles entender cómo va la cosa, ¿no? Y este analfabetismo emocional, ¿qué quiere decir? Pues no sé ni qué siento. No he trabajado para nada en estas áreas mías, donde ahorita estoy cansado, estoy estresado, estoy angustiado, estoy feliz, porque no nos han dicho cómo se llama esto que siento, ¿no? Y lo vamos a manifestar con conflictos, con bullying, con violencia, con ansiedad, con estrés, con múltiples enfermedades físicas también. Entonces, surge una necesidad derivada de esta situación. Y es por ello que necesitamos de la educación socioemocional. Esto no es, aunque se ve su necesidad más durante el tiempo de pandemia, viene preparándose desde finales del siglo XIX, con María Montessori, con Dewey, con las hermanas Agassi, con Freinet, ¿verdad? Proponiendo una formación para la vida a partir de la formación de la personalidad integral. Y después viene por ahí, a principios del siglo XX, finales del XIX también, por ejemplo, Freud con su psicoanálisis, donde puede considerarse que la psicoterapia es una terapia emocional, porque ya todos los trastornos entran en trastornos emocionales, ansiedad, estrés, depresión. Después
destaca muchísimo Rogers en la psicología humanista. Y Carl Rogers decía, lo más curioso de una paradoja es que cuando yo acepto a mí mismo justo como yo soy, entonces yo puedo cambiar. O sea, ese conocimiento personal, ese saber quién soy y estar satisfecho de quién soy, se logra a través de esta educación, ¿no? Y después está la psicoterapia racional emotiva de Ellis, ¿no? También hay otro punto en el que se han desarrollado todos estos nuevos métodos, que es las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, que estoy segura que todos conocen, donde vemos que una persona se puede enfrentar a diferentes tipos de problemas y se enfrenta con su misma cantidad de recursos. Y hay gente que tiene más recursos de un tipo de inteligencia que de otro, pero lo resuelve con ese diseño personal. Gardner hace todo esto cuestionando el reduccionismo educativo, donde decían que inteligente era el que sabía matemáticas y español, pero el que sabía de música, el que sabía pintar, el que sabía dónde estaban toda la geografía mundial, el que sabía orientarse, ese era inteligente, pero no tanto, ¿ves? Y no es cierto. Hay muchos tipos de inteligencia, porque hay muchos tipos de personas, porque todos somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, lo importante de Gardner es que Gardner habla de una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Esta la tenemos que tener todos. ¿Qué es la intrapersonal? ¿Qué es la capacidad de identificar mis emociones? Saber analizarlas, saberlas describir y ponerles nombre y evaluarlas. Y luego está la interpersonal, que es, soy capaz de relacionarme adecuadamente con el otro y abarca en su conjunto lo que llamamos cualidades sociales. Y yo voy más allá. Se llama empatía, porque es más que solamente saber cómo manejarme en la sociedad. Significa que siento lo que el otro siente, que me duele lo que le pasa al otro. A cuenta de las pantallas también, los niños piensan que estas muertes, que las matanzas no pasan. ¿Por qué? Porque las ven allá como si fueran las películas y todo, y los videos que ven, ¿no? Que son frecuentes, que son ahora parte del medio ambiente de los niños. Entonces ellos tienen que saber que no, que lo que a él le duele al otro de la misma manera, y a veces más porque tiene menos recursos. Entonces, esta teoría de Gardner es una teoría que nos ha ayudado mucho a entender cómo se aprende y cómo aprende cada uno. Qué difícil, ¿no? Pero qué bonito el trabajo del maestro. Tengo que saber cuáles son el paquete de María, cuál es el paquete que viene dentro de alguien que se llama Rosalinda y de Danielito porque cada uno es diferente. Yo estaba jugando el otro día con mi nieta y hay unos muñequitos que vienen a unas como casitas, ya no se me olvidó cómo se llaman, algo como lagrimitas. Son unas figuritas y que lloran y que están vestidos de animalitos. Y me estaba explicando mi nieta, mira, Abu, es que esta, que es pollito, pues es muy tierna, tiene sus características y viene esta a su casita. Pues es lo mismo con los alumnos. Este viene con estos, pero es tan lindo uno como el otro. Y se me vino a la mente que así tenemos que enseñar, que en esta multiplicidad viene la riqueza de nuestra humanidad. Está reflejado todo el código genético del mundo entero, por eso todos valemos lo mismo y somos lo mismo, ¿no? Después de Gardner vino Goleman. Goleman dice y hace esto de la teoría de la inteligencia emocional y desarrolla este concepto y dice que la inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Fíjese bien, en sentir, entiendo, controlo y modifico
estados emocionales en mí mismo, pero también en los demás, con el objetivo de mejorar las relaciones entre las personas. Está constituida por, y otra vez, competencias hablamos, competencias personales, competencias sociales. Las competencias personales implican vivir y conocer mis emociones, regular las emociones y motivarme a mí mismo. O sea, el locus de control está en mí. Y después que hay competencias sociales, que los demás son como yo y valen igualito que yo, y que soy capaz de establecer relaciones profundas con otro. ¿Para qué? Para crear una sociedad mejor que la que hemos construido. Entonces, bueno, la inteligencia emocional abarca destrezas, habilidades, actitudes, competencia, y que según Goleman va a determinar la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, y va a determinar la conducta del individuo. Y así vamos a poder entender qué es lo que pasa con el otro. Y que hay dos tipos. Una inteligencia intrapersonal que va a comprender la conciencia, la autorregulación, la automotivación, y que todos estos son unas capacidades, otras son habilidades y otras son actitudes. Las habilidades las traigo, ¿verdad? Desde casa a la escuela. Pero la conciencia es una capacidad que puedo hacer crecer. Y la actitud también. Todo lo podemos hacer crecer. Porque el ser humano es así. Perfecto, pero perfectible. La inteligencia interpersonal está compuesta por empatía y por habilidades sociales. La empatía es una capacidad y las habilidades sociales son un talento. Y es un talento para relacionarse con la sociedad, influenciar a los demás. Y la empatía es una capacidad de reconocer las emociones de los demás poniéndome en su lugar. Otra situación en el mundo en el que vivimos que nos tiene que dar más luz para poder investigar más son las neurociencias, porque estas nos permiten conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones. Ahorita tenemos más claro dónde está cada una, así como las respuestas fisiológicas que estas disparan: la taquicardia, la sudoración, el aumento de presión, el dolor de estómago, o que una disminución de serotonina puede provocar depresiones. Entonces, fíjense muy bien cómo las emociones son de suma importancia para el aprendizaje y están presentes en todos los procesos cognitivos y van a determinar el grado de participación entre lo que se quiere aprender, el que quiere aprender y el que promueve la experiencia y los recursos de aprendizaje activo. Miren, fíjense esto que les puse. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que sí nos da tiempo. Es un cuadro de emociones. Y en lo que quiero hacer hincapié es que las emociones tienen un sentido. No nomás es como expresión. No solamente es un mecanismo de expresión. Tiene una función bien poderosa. Miren, por ejemplo, la alegría, su función es la afiliación. ¿Qué me va a impulsar a hacer? Compartir, reír, bromear. Esto que crea un ambiente de hermandad, un ambiente de bonomía. Y tiene una reacción en el cuerpo. Y aparece ante algo que me gusta y me hace sentir bien. ¿Y cuándo a una persona se le hace sentir bien? Cuando se le identifica como otro, como alguien de valía, como alguien que es igual que los demás. ¿Cuándo pasa la tristeza? Ante la pérdida de alguien o de algo importante. ¿Y cuál es su función? Reintegrarnos. Necesitamos de la tristeza para volver a integrarnos. La situación nos rompió. Ahora tenemos que volver a integrarnos. ¿Y qué nos impulsa a hacer? Nos impulsa a aislarnos, a estar dormidos, a estar deprimidos. Pero también nos impulsa a pedir ayuda de otros, ¿no? Nos hace pensar en lo perdido, pero también nos hace pasar por un proceso que después elabora un plan de vida diferente. ¿Qué sucede con el amor? Lo necesitamos
para expresar también seguridad y afiliación. Para eso nos sirve. El miedo es para protección, la sorpresa para explorar, la rabia para autodefensa. Perdón. El asco, rechazo. La calma, crecimiento y autocuidado para tomar perspectiva. La culpa para reparar. Permite el proceso de aprendizaje y experiencia de evitación de la situación. Y todas estas emociones tienen que ser como cribadas, como pasadas por un tamiz en la familia y en la escuela. ¿Para qué? Para que tengan emociones realmente sanas y que sepan los canales de expresión de todo esto. Pero las emociones son necesarísimas. Lo que tenemos que hacer también es educarlas, encauzarlas, enseñarles a no temerles. Y esto es más difícil con los niños, culturalmente hablando, ¿no? Entonces, estas que les pongo aquí son las emociones que podemos decir son universales. Pero si hacemos una lista, yo me metí a internet y hay una lista de 240 emociones, una que encontré. Yo dije, madre mía, ¿no serán homónimos algunos de estos? Pero no, señor, todas tienen su definición, ¿no? Entonces, perdón, me salté una. Por eso me interesa mucho, aunque ya lo hicieron muy claramente, muy escuetamente, Nayeli explicó este programa de desarrollo integral de la persona Q. Yo quiero que vean las bondades de este programa, porque realmente educa a niños y niñas, adolescentes, desde esta perspectiva integral. Y es importante que lo que esté en el centro de todo esto sea la educación de su libertad y el fortalecimiento de su carácter. El carácter es lo único que podemos transformar en una persona. Esto se los digo yo como terapeuta. La personalidad está formada por la simbiosis entre el temperamento y el carácter. El temperamento es todo esto que es inmodificable del ser humano y que ya viene en su estructura. Y el carácter es todo lo adquirido en el tiempo del desarrollo. La suma de estos dos provoca la personalidad de la persona. Y yo como terapeuta puedo trabajar en una terapia porque hay una parte de esta persona que puede cambiar. Y esa parte es el carácter. Y si en este carácter hay una fractura, yo me encuentro con un problema enorme, pero también me encuentro con un montón de recursos para volver a fortalecer ese carácter, ¿no? Y es lo que le da sentido a la terapia o a la educación, porque al fin y al cabo la terapia es una reeducación, ¿no? Y todo esto es para que haya más personas capaces de ser activas y proactivas y creativas y generosas y las más buenas personas o las personas de elección para una sociedad mejor y democrática. Entonces, ¿qué nos va a prevenir este tipo de educación? En los alumnos, baja autoestima, desinterés o falta de motivación hacia los estudios, crisis de valores, estas faltas de respeto o de honestidad, la falta de responsabilidad, un inicio de vida en pareja, el embarazo adolescente, la falta de visión de futuro, violencia y adicciones. En los docentes, la apatía, el poco trabajo colaborativo entre docentes, poco o nulo, conocimiento en el tema, falta de actualización docente. Y en los padres de familia lo mismo, apatía, falta de preparación para la educación de los hijos, desintegración familiar y violencia familiar. Todo esto, al de verdad vernos como personas, cada uno en los niveles de acción que nos tocan, hacemos familias y sociedades mejores, ¿no? Entonces, este modelo de trabajo, quiero repetir, que es un programa gradual y tiene 13 niveles.
Tiene un libro de alumno, una guía de maestros, 35 lecciones que se dan en 1 o 2 sesiones semanales de 40 a 50 minutos académicos. Que los principales valores en los que forma Aprendiendo a Querer son respeto, honestidad, honradez, laboriosidad, solidaridad, servicio, responsabilidad y patriotismo. Y que se incorpora a cualquier sistema escolar. En las materias, por ejemplo, de formación cívica y ética, o en el club de habilidades socioemocionales, o en el desarrollo de habilidades del pensamiento, en tutorías en bachillerato, o en el programa Construyete, que ya se trabaja. Entonces, ¿qué les van a dar? Materiales, formación docente, acompañamiento pedagógico, formación para los padres de familia y un seguimiento y una evaluación. ¿Por qué? Porque les ha quedado muy claro que cuando se aplican los métodos de la educación socioemocional, se van a obtener estos resultados. Va a haber una mejora en habilidades de solución de problemas, va a haber más colaboración entre pares, va a haber mayor dominio de los impulsos, va a haber vínculos más positivos, más habilidades en la solución de conflictos interpersonales, mejor control de la ansiedad, menos conductas delictivas y mejor tolerancia a la frustración. El punto 3. La más grave pérdida en la pandemia ha sido la ausencia de la vinculación sensorial cercana entre maestros y alumnos. Miren, pongo esta foto que me súper encantó. ¿Quién no ha visto en su escuela o se recuerda de la escuela o en la escuela de sus hijos a la maestra con todos los pollitos allá alrededor? Y la maestra con una sonrisa mega juvenil, joven por sus pequeños alumnos, y todos estos niños, miren cómo la tocan, cómo la quieren. Esto se ha perdido. El abrazo del maestro es importante también. El acomodarte el pelito, el decirte, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has salido a recreo? ¿No traes lunch? Esta cercanía que la da el ver, el oler, el tocar. Esa que crea lazos amorosos y resilientes. Yo, maestro, voy a percibir a mi alumno, conozco su realidad, conozco su desarrollo y me voy a involucrar con él de manera personal, aunque tenga 30 niños pidiéndome lo mismo, con sus manitas todas llenas de caramelo, ¿vale? Porque para conocer al otro se necesita la cercanía. No se trata de llenar un tinaco, maestro. No se trata de cumplir la currícula en este tiempo de pandemia. Se trata de hacer brotar la fuente que es cada uno de sus alumnos. Por ello, los conocimientos formales de este mundo, donde la información está a un clic de distancia, deben de ser reemplazados por métodos para conquistar la información e invertir en sacar de cada alumno el máximo desarrollo de sus potencias y principalmente guiarlo para el desarrollo de sí, como persona completa y feliz. Y ese es el fin de la educación. Hacer gentes felices. Fíjense, unos datos que les doy así como breviario cultural entre cuates. El cerebro utiliza el 90% de la parte emocional, mientras que una mínima parte del cerebro, el 10%, emplea el aspecto lógico. ¡Ay, caray! La parte emocional del cerebro responde rápidamente y con más fuerza que la parte lógica. El 90% de la comunicación emocional se transmite de forma verbal. Y la mayoría de la información que recibe nuestro cerebro es de tipo emocional. Son otras razones. Entonces, utilicemos herramientas y modelos que desarrollen socioemocionalmente, que todos los ambientes, casa, escuela, comunidad y el mundo entero sean el laboratorio del conocimiento de niñas y jóvenes. Creemos nuevos espacios, hagamos propuestas innovadoras, que haya juegos y danzas, que haya actividad, que el niño sea uno con su proceso de aprendizaje. Cada uno de nosotros desarrollemos nuestra inteligencia emocional, única, irrepetible y trascendente. Comprometámonos con la sociedad. Seamos activos
en los acontecimientos de nuestra comunidad. Acuérdense que lo que leemos, después de 2 semanas, el 10% de lo que leemos lo recordamos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos, el 90% lo vamos a recordar cuando lo decimos y lo hacemos al mismo tiempo. Entonces, que hay una actividad pura, lograr alumnos activos con actividades participativas y receptivas, nos va a dar una mayor calidad y una mejora en el aprendizaje. Podemos. Entonces, ya casi para cerrar, vamos a recordar que el aprendizaje va a estar influenciado por estos factores internos y externos. Hay interpersonales o internos del alumno que son sus recursos afectivos. Estos pueden ser su autoconcepto, puede ser la motivación, puede ser el locus de control de cada uno de nuestros alumnos. El autoconcepto se va a referir a su autoestima. La motivación escolar en la motivación de logros escolares, en base a necesidades intrínsecas. Y la motivación del logro a base de refuerzo, que es extrínseca. Yo necesito aprender tal cosa, lo hago desde mí, pero necesito reforzarla para entenderla bien y eso me viene de otro, ¿no? Igual que el control, puede ser interno, porque yo sepa, ya haya introyectado, ya tenga dentro de mí este control de mi persona para utilizar mis tiempos, mis recursos y mis obligaciones y todo lo que me lleva al aprendizaje desde mí mismo, o tiene que ser externo porque está en mi papá, mi mamá. Y esto tiene que ver con el grupo etario, con de qué edad tengo, qué estoy pasando en mi vida y cómo lo estoy pasando. Porque hay factores ambientales que tienen que ver con este entorno educativo y pueden ser, por un lado, las expectativas del profesor, pero después un clima de aprendizaje que para los niños ha cambiado de manera impresionante, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a mi pedimento. Hay que repensar, hay que reforzar, hay que remodelar la educación. No podemos comprar la salud, nos lo enseñó el coronavirus. Solamente la sociedad solidaria puede reconstruir el futuro y una nueva normalidad, y tenemos que crear una de verdad que no sea injusta y desigual. Tanto como padres, tanto como maestros y tanto como los alumnos, nosotros debemos recordar que ser feliz es la finalidad última de todo proceso educativo y que la voluntad de sentido, de verdad que es la única determinación del ser humano y es la única que va a causar la felicidad de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra ocupación como maestros en tiempos de pandemia debe ser facilitar caminos pedagógicos que construyan significado y sentido de vida en nuestros estudiantes, que puedan definir sus proyectos de vida de manera autónoma, que entiendan de qué se trata esto de la libertad de elección y con conciencia crítica analicen el mundo en el que viven. En este sentido, el aprendizaje de estas habilidades socioemocionales interpersonales, tanto en la relación con uno mismo, el autoconocimiento, la capacidad de resiliencia y la autorregulación deben cobrar relevancia, deben ser centrales en los procesos de la educación actual. Les dejo con esto, que me gustó. Alejandro Magno decía, estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Y creo que es muy cierto. Gracias a todos mis maestros, gracias a todos los que me han enseñado. Y desde el agradecimiento tengo la esperanza de un México que haga lo que tiene que hacer en tiempos de pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Marioli. Muy buenas tardes a todos nuestros estimados padres de familia, docentes, autoridades educativas. Muchas gracias por acompañarlos. Y antes de entrar a la sesión de preguntas, me voy a permitir dirigirme a los que nos siguen por las sesiones en Facebook.
por favor, a todos ustedes les pedimos de la manera más atenta que registren su nombre completo, tal como lo registraron en el formulario de inscripción para poder validarle su asistencia. Tenemos muchas preguntas respecto a eso, no se preocupen. Todas las asistencias se las vamos a recuperar y de esta forma también pues les queremos pedir una disculpa por el inconveniente. Tuvimos muy buena respuesta de parte de todos ustedes y no se preocupen, vamos a trabajar al respecto, vamos a procurar ampliar nuestra licencia de Zoom para que en la siguiente sesión ustedes ya no tengan inconvenientes para el acceso. Y bueno, Marioli, ahora sí, me doy la oportunidad de regresar a la sesión de las preguntas. Y una de ellas es que pues muchos docentes están de acuerdo contigo que es muy importante educar a nuestros alumnos en la educación socioemocional. Sin embargo, también hay una preocupación porque lamentablemente algunos padres de familia todavía no están pues no le den esa importancia a la inteligencia emocional, a desarrollar la afectividad en sus hijos y a veces como docentes nos dicen o nos juzgan de que no estamos haciendo nada, de que nada más nos las pasamos platicando con nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo le podemos explicar eso a los papás? Pues es bien difícil, ¿verdad? Porque además los papás, pues son de un grupo que lo que espera son resultados a futuro de una mejora de, pues, que el niño cumpla. Sí, es más de los padres el que se cumpla la currícula que... Pero fíjate que te voy a decir algo. Los papás a lo mejor al principio no la van a entender. No se necesita ni siquiera confrontarlos. Cuando vean que sus hijos son capaces de hacer cosas que ellos ni se imaginaban, como poder hablar frente a los demás y defender una idea, como sea defender al vecinito porque salieron de la calle y algún malandro le quiso quitar la bicicleta, cuando vean que son valientes, que son hijos respetuosos, porque introyectaron esto que su maestro les enseñó, es suficiente. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Por eso, padres de familia, tenemos que cambiar en nuestra visión de qué es ser persona. Pero maestros, hagan lo que les toca. No podemos ir a las casas a educar a otras generaciones. Con que la generación que está enfrente de ti tenga mejores recursos, estás hecho. Que no te preocupe. Que no te preocupe eso. ¿No? Que digan que nomás platicas. Ay, platicar es sabrosísimo. Platicar es buenísimo. ¿Cómo puedo saber cómo está el otro? O sea, señores, los están enseñando lenguaje afectivo. No sé si te la contesté, ojalá que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Marioli. También otra pregunta desde la perspectiva desde los docentes. Nos dicen que, pues, sí están de acuerdo en todo lo que nos dices tú de educar a este lado afectivo de nuestros estudiantes. Sin embargo, sobre todo está la preocupación para aquellos aquellos docentes que imparten los grados que están por transición al siguiente nivel educativo, ¿no? Que es necesario reforzar algunos aprendizajes porque incluso hay algunos concursos de ingreso que es necesario dominar algunos temas. Entonces nos preguntan cómo podemos encontrar ese equilibrio entre pues el currículum y la educación socioemocional. Mira, yo no sé, más lo saben ustedes que lo sé yo, porque yo no soy maestra, cabeza de un grupo, y eso es su espacio. Pero he sido alumno, pero también he sido maestro de una materia, que es diferente. Yo creo que sería muy bueno, maestro, es más trabajo para ti, pero siéntate. Tú sabes qué es lo que va a traer de contenido los exámenes estos y haz una especie de guía de lo mínimo que tiene que saber, no lo mínimo, sino lo que tiene que saber, porque además, vamos a ser sinceros, tampoco es como que sea muchísimo. Ni qué viene allí. Y también por eso les digo que hay una rigidez
en esta estructura de la educación. Lo que tenemos que hacer es estas guías, que es el nivel del conocimiento estándar de una educación en México. El niño tiene que cumplir todo eso y que se dedique ese año de transición a que el niño, a través de juegos, se sepa cada uno de los espacios que tú vas a recrear. Es una idea, maestros, más que darles más cosas, refuercen lo que se tienen que llevar para el otro lado. Escojan lo central y eso es lo que les den a los muchachos. Esto es para el tiempo de la pandemia. Este tiempo va a pasar. Miren, a mí no me gusta eso que dicen, ni se preocupen porque todos los niños van a pasar. No, señor, que a los niños les gusta ganarse las cosas. El que no ha sido maestro no se da cuenta de que un 6 bien ganado se sabe lo mismo de sabroso que un 9 bien puesto. Porque es lo que yo hice. Porque mi maestro, cuando me está calificando, me está diciendo exactamente cuál fue la estatura de mi esfuerzo. Eso es educación socioemocional. Entonces, maestro, dile, tenemos que pasar a otro nivel. Esto es lo que tú tienes que saber. ¿Quieres irte a secundaria? Bueno, pues ándale. Esto es lo de matemáticas, esto es español, esto es historia, esto es geografía, esto es, ya no sé ni cómo se llaman, estoy diciendo cómo se llamaban allá cuando yo estudié, ¿verdad? Pero no importa, que sea con alegría, es que este es el año en el que nosotros vamos a dar el brinco, en el que vamos a ser mayores. Yo me acuerdo, yo creo que nos pasa a todos. Mi escuela tenía el patio de los de primaria y había un patio de secundaria, porque yo creo que había una especie de contaminación, ¿no? Entonces nos tenían separadas. Y era un gusto pensar que ibas a pasar al patio grande. O sea, era lo máximo. Y esto que siente el niño es un logro que él va a tener. Pude, por este esfuerzo mío y porque llené todo esto, pasar. Entonces, maestro, ¿cómo lo pongas? Guay. Lo sabes tú mejor que lo sé yo. Pero sí creo que sí tenemos que centrar conocimientos, tenemos que hacer una criba. No podemos hacer todo lo que... luego yo veo unos de estos programáticos y digo, ¿y esto como para qué? ¿No? Pero bueno, soy psicóloga. Muchas gracias, Marieli. Precisamente ya comenzaron a manifestarse los docentes y pues nos están haciendo algunas preguntas. Te voy a hacer específicamente una de la maestra Graciela Loida. Nos hace varias preguntas, ¿sí? Nos dice, ¿cómo se puede hablar con los alumnos a fin de que entiendan que debemos de velar juntos por su salud socioemocional? ¿Se les debe dar a conocer que tomamos acciones para cuidar ese aspecto? Mira, vamos a pensarlo entre tú y yo, Graciela. Mira, cuando en casa a la gente más cercana a ti, a tus hijos, les das de comer una sopita de verduras y unas ensaladita y una carnita, no les estás explicando que la sopa tiene tal y tal y tal y que la carne tal y tal y lo otro tal y tal. Se las haces lo más rica posible, lo más vistosa para que la coman, ¿no? Son cercanos a ti y tienes que hacer que se la coman. Es lo mismo con los alumnos, es lo mismo. Les tienes que decir que estamos aquí todos juntos como en un barco. En una vez que hace un poquito, que me pidieron dar una plática, se trataba también de la pandemia y la forma en la que estaba el título me hizo pensar en una serie que pasaban cuando yo era chica, que a lo mejor nadie conoce, pero que se llamaba Perdidos en el Espacio. Que me diga alguien que la vio, porque si no me voy a sentir muy mal. Era de una familia que iba en una nave y que se descomponía y tenían que aterrizar en un planeta y tenían que sacar los recursos de toda la familia para poder volver a ir a Alpha Centauri, que era donde iba esta familia de terrestres. Y pasaban muchas cosas, todas aprendizajes, porque aprendían que Will tenía unas capacidades, que Jane tenía otras, que el papá de los Robinson otras, y cada uno iba dando lo mejor de sí. Es lo mismo el aprendizaje. Entonces, el niño tiene que entender que vamos en una nave
que esta nave se llama la divertida escuela de la vida, que no solamente es porque está en tercero de primaria o segundo, que estamos aprendiendo para la vida. Y estamos en tercero porque tienes tantos añitos, pero aquí tú tienes que ayudar a la vida en todo esto que tienes que aprender. Lo tenemos que situar más en su vida que en el contexto de toda la educación y de todos los conocimientos, incluidos los socioafectivos. Y decirle que mientras más cosas, más aprenda de sí mismo, más valiente y más fuerte va a ser. En eso sí lo podemos convocar. A los niños les gusta, pero cada grupo es diferente. Maestros, no me dejarán mentir. Hay grupos más activos, hay grupos menos activos. Un año te toca un grupo que dices, ay, que me toque toda la vida. Y otros que dices, ay, Madre de Guadalupe, cuida mucho al maestro que sigue después de mí, ¿no? Entonces, maestro, tú tienes la capacidad de hacerlo. Graciela, si no te cambié el nombre porque soy malísima cambiando, buenísima para cambiarlo. Tú tienes esa capacidad porque tienes esa necesidad. Fíjate en la justificación. Esto nació porque algo creó en ti una situación, creó en ti esa necesidad de poder hablar con ese grupo del que estás hablando. Pues entonces, hazlo. Que los niños lo vean, que tengan a lo mejor un cuadro. ¿Cómo voy? No sé. O habrá otro grupo que no lo necesite. Pero acuérdate que todo lo que vais a hacer no es solo para este tiempo. Este tiempo, para lo que sigue, tiene que seguir habiendo una educación utilizando estos recursos. Porque no nos puede volver a agarrar así desprevenidos. ¿Vale? Entonces, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Estoy segurísima. Y pues no sé si haya otra pregunta, porque me he quedado sola. Pero Sí, pero Marieli, muchas gracias. Mira, y respecto a esto, nos comparte también la maestra María Miranda. Ella nos dice que está preocupada. Bueno, puedo entender que está preocupada porque al no tener conectividad con sus estudiantes, me imagino que por la falta de dispositivos, de recursos, de internet, etcétera, pues no existe ese contacto. En la educación presencial, pues nosotros como docentes podemos comprender el lenguaje corporal del alumno, ¿no? Si está triste, si está muy callado, si está apartado, o si e incluso al contrario, si está de más acelerado, nos podemos dar cuenta, pero al no tener ese claro. contacto cotidiano con los alumnos, ¿cómo podemos hacer para reforzar este lado socioemocional? Mira, primero que nada, tranquilízate, María. De verdad te lo vuelvo a repetir que esto no es eterno. Aprovecha este tiempo para que de verdad tú puedas explicar a los demás eso que te hace sentir tan indefensa como profesora. No puedo verlos, que no puedo sentirlos. ¿Cómo me voy a acercar a ellos? No sé ni si están comiendo, no sé si se hayan dormido bien, no sé si como a una maestra, ¿verdad? Que estaba dando y dando la clase y venga con todos los niños aquí, ¿verdad? Y se dio cuenta por churro, ¿verdad? Que uno puso una pantalla con su foto y estaba dormido. A ver, que es que son más listos para el uso de los recursos de computación, ¿no? Porque no los puedes ver, porque tienes muchos cuadritos aquí juntos y que no es lo mismo, ¿no? Entonces no te preocupes, María, esto va a pasar. Pero mientras, de verdad, yo te pido que veas de qué forma en tu comunidad puedes estar más cerca a tus alumnos y a los padres de familia, a las familias de la comunidad, de la ciudad, del espacio en el que tú vives. Porque eso es primordial. Y entiendo tu angustia, pero la angustia no nos lleva a nada. Y en cambio, la tranquilidad, la calma, acuérdate que nos lleva a reinventarnos. Tranquila, haz tu mejor esfuerzo y eso es lo que ven los niños y es lo que los va a hacer crecer. Muchas gracias, Marioli. Tenemos también algunos participantes que te agradecen por esta ponencia, que te felicitan también por el contenido, que les gustó mucho.
Pero también, fíjate, nos comenta la maestra Erika Ledesma que lamentablemente los maestros, o bueno, se sienten exhaustos por la carga académica, administrativa, exámenes, tareas, sesiones en Zoom, etcétera, ¿no? Y dice que a veces no tienen tiempo ni para ellos mismos. ¿Qué les podemos aconsejar, Marioli, a todos estos docentes que preocupados por la educación se entregan de más, descuidando ellos mismos su propia educación emocional? Pues eso que les dije, así como que en muchos cuadritos. Este tiempo de pandemia no quiera ser el maestro ni la maestra Superman. Date cuenta de tus limitaciones, que tú también estás viviendo la pandemia, que tú tienes también esta situación alrededor tuyo. Trabaja en tu inteligencia emocional. ¿Por qué estoy en una laboriosidad constante? ¿Estoy siendo eficiente realmente o me quiero aturdir de mucho trabajo para dar sentido a que estoy en casa y no estoy en la escuela? O porque hay un ruido interno. Te tienes también que poner a pensar otra vez. O sea, que me voy a poner un letrerito que les diga que esto va a pasar. No, no quiero ser como López Gatell que diga que todo está bueno y que la gripa, ¿no? No, pero de que pasa, pasa, porque todo pasa. Eso no es por nada más que por sabiduría universal. Nada dura 100 años, ni hay tiempo que lo aguante, ni hay cuerpo que lo aguante, que sabiduría de los refranes, ¿no? Entonces, no se preocupen de más. Hagan lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. No, pero fíjense que esto lo pongo con, no, por favor, no desatiendan a su familia, no desatiendan a sus hijos. Si bien tienen una obligación con los alumnos, esa obligación tiene que tener un horario, un tiempo definido, porque también muchos son padres, son madres, son hijos, son sobrinos y están pasando por situaciones difíciles. Entonces, que nadie se... Por eso les digo, ni la escuela es la casa, ni la casa es la escuela. Y va para ustedes, maestros, también. Va también para ustedes. Por lo menos si tienen una semana de lunes a viernes, que es un escándalo de rendimiento de horas, los fines de semana, por favor, que sean exclusivamente para su familia, que sean para ustedes, que se puedan sentar en un pedacito de territorio a ver nada más, qué bonito está el día y el arbolito y mi plantita. Y que no sea, ay, pero tengo que lavar, tengo que planchar. No, es tiempo de pandemia. En tiempos de pandemia, nada está perfecto. Punto. Y si alguien quiere ropa doblada, que ayude a doblar. Tan fácil. No. Y si no, miren, hay unos botes así, de plástico, que venden en los supers. Y pues ahí vayan amontonando la ropa y las cosas. No pasa nada. No pasa nada. Es que no pasa nada. Pasa algo si tu hijo siente que está siempre de mal humor, si tu esposo te ve siempre cansada, si tu esposa te ve gruñón, malhumorado y con cara de guácala, si tus alumnos dicen otra vez igual. No, se hace lo que se puede. Bien hecho, al 100 y más 1, pero lo que se puede. María, no te preocupes, ya me preocupaste a mí. Háblame. Muchas gracias, Mariel. Y bueno, pues también te comparto que la maestra Claudia Martínez nos dice que le encantó la ponencia. Muchas Hombre, gracias por esa gracias. pasión y esa entrega que proyectas en tu profesión. Gracias, gracias, gracias. Pues qué lindos, gracias También a ustedes. Cintia de la Garza también nos dice que, que fue una excelente ponencia. Hilda María Miranda también nos dice que, pues Qué muchas lindos. gracias, que es un excelente ponente. La verdad es que tenemos muchas felicitaciones para ti, Marioli. De verdad Pues que estamos yo muy contentos les agradezco porque yo también me felicito de conocer
a tantas personas que están realmente vocacionalmente interesadas en otras personas. Eso es lo que nos enriquece, eso sí se los aseguro. No nos vamos a llevar nada que no sea las gentes que amamos y por las que invertimos la vida. Esa es una buena cosa. Y gracias. Gracias a todos. Mira, también Rocío Fernández nos dice que muchas gracias por tu labor, que es un tema muy complicado y extenso. Cada día nos enfrentamos a un nuevo reto, pero nada imposible. ¿Ok? También este mensaje yo creo que es para ti, de Viridiana León. Nos dice que muchísimas gracias por esas palabras de aliento. La verdad es que sí nos estresamos y nos preocupamos porque los alumnos estén aprendiendo y damos de más. Terminamos dejando de lado a nuestras familias. Mil gracias, me encantó mucho esta ponencia. Gracias. Y pues la verdad es que tenemos muchos agradecimientos, están muy contentos y pues bueno, ya para finalizar por mi parte, les voy a pedir por favor que nos apoyen todos ustedes a llenar la encuesta de satisfacción que mis compañeros les han pegado en el chat y en los comentarios de las transmisiones en Facebook. Esto nos ayuda y nos motiva a nosotros a seguir mejorando el servicio que les ofrecemos. Por mi parte es todo. Yo los voy a ceder el micrófono a mi compañera Paulina Vázquez, que les va a compartir las conclusiones de esta magnífica ponencia de esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Marioli. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Y bueno, voy a tratar de recapitular rápidamente todos los puntos que tú nos compartiste el día de hoy. Bueno, la ponencia de Marioli estuvo dividida en 3 ideas centrales. La primera idea estuvo enfocada al vivimos en un tiempo especial, diferente, sorpresivo e iluminador. Y aquí hablábamos cómo el coronavirus nos ha dado la oportunidad de promover un mundo en el cual se premie la solidaridad, la resiliencia, el apoyo y el cuidado colectivo, la conciencia ecológica, la justicia y la equidad. Pero para que todo esto suceda, para que realmente esta pandemia... Disculpa, Pau. Se escucha muy bajo. Perdóname. ¿Ahí se escucha mejor? Ya, mejor. Gracias, Pau. Ok, gracias. Gracias por el aviso. Ok, vuelvo a empezar entonces. Les decía, para tratar de sintetizar un poco los puntos que nos compartió el día de hoy Marioli, ella dividió su ponencia en 3 ideas centrales. El primero, acerca de que vivimos en un tiempo especial, diferente, sorpresivo e iluminador, en donde hablábamos cómo el coronavirus pues realmente ha sido un punto de quiebre en muchos sentidos, que nos ha enfrentado a muchas situaciones complicadas, pero que también nos da la oportunidad de promover un mundo en el cual se premie la solidaridad, la resiliencia, el apoyo, el cuidado colectivo, la conciencia ecológica, la justicia y la equidad. Pero para que eso suceda, necesitamos que existan familias fuertes y nutritivas, maestros comprometidos y preparados y un gobierno que promueva la libertad y la justicia. Nos dijo una frase de Viktor Frankl muy importante: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esta pandemia es lo que ha hecho, cambiar todas nuestras dinámicas escolares, familiar, laboral. Aún no sabemos cómo va a ser el regreso a clases presenciales, cuáles van a ser sus efectos, cuáles de esos tendrán remedio y cuáles serán irremediables. Nos compartió datos del estudio de la organización Valora, en donde los padres, los docentes y los directivos están respondiendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen a su alcance, pero aún así preocupan ciertos hallazgos como la dificultad de lograr aprendizajes significativos a distancia, la profundización de las brechas de desigualdad, el estrés laboral de los docentes y también la inequitativa carga adicional que recae principalmente en las mujeres dentro de las familias. Nos compartió datos de PISA de 2018, que en México el 94% de los jóvenes de 15 años procedentes de entornos privilegiados tienen un enlace a Internet en sus hogares, pero solo el 29% de los que proceden de entornos desfavorecidos. Y bueno, pues tenemos que ayudar a los alumnos a recuperar lo perdido. Tenemos que ayudarles a entender qué es lo que ha pasado, reconceptualizar la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales, incorporar nuevas técnicas para aprender a enseñar y desarrollar inteligencia emocional en los padres y en los maestros. Después, en la segunda idea, que nos centrábamos en cómo la casa no suple la escuela y la escuela no suple la casa, hablábamos de la importancia de desarrollar socialmente a los niños para que aprendan a vivir sin conflicto. Nos presentaba el mapa de la justificación de la necesidad de la educación socioemocional en situaciones vitales, educativas y sociales,
Hablamos de algunos autores de la fundamentación teórica de la educación, como Dewey, Montessori, Freinet, Freud, Roger, y también hablábamos de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría que cuestiona el reduccionismo educativo sobre la inteligencia, que generalmente se centra solamente en la lógica, la matemática y la lingüística. Hablábamos de la inteligencia emocional como esta capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás con el objetivo de mejorar las relaciones entre las personas, y cómo las neurociencias nos han permitido conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones, así como las respuestas fisiológicas que éstas disparan. Terminábamos esta idea con los puntos de la importancia de la educación socioemocional, como son mejora en habilidades de solución de problemas, más colaboración entre pares, mayor dominio de los impulsos, vínculos más positivos, más habilidad en la solución de conflictos interpersonales, mejor control de la ansiedad, menos conductas delictivas y mejor tolerancia a la frustración. Y por último, la idea 3, en donde se centraba más en la educación, en la currícula, en la evaluación, hablábamos de que la pérdida más grave que ha habido en esta pandemia ha sido la ausencia de la vinculación sensorial entre maestros y alumnos, esa que crea los lazos amorosos y resilientes. Nos comentaba que el cerebro solo utiliza el 90% de la parte emocional, mientras que utiliza el 90% de la parte emocional, mientras que solo utiliza el 10% en el aspecto lógico. Es por ello que es súper importante que utilicemos herramientas para desarrollar socioemocionalmente a nuestros niños para que puedan participar activamente dentro y fuera de casa. Nos presentó el cono del aprendizaje, donde veíamos cómo hay una mayor apropiación de los conocimientos a medida que el alumno se involucra en la construcción de estos. Y hoy como nunca hay que repensar la finalidad de la educación. Como padres, maestros y alumnos debemos recordar que ser feliz debe ser la finalidad última de todo proceso educativo y que la voluntad de sentido es la única determinación del ser humano y la causa de su auténtica felicidad. Nuestra preocupación como maestros y alumnos en tiempos de pandemia debe ser facilitar caminos pedagógicos. Y en ese sentido, el aprendizaje de las habilidades socioemocionales, tales como la relación con uno mismo, el autoconocimiento, la capacidad de resiliencia y la autorregulación, deben cobrar una vital importancia porque ello nos va a permitir afrontar mejor todo lo que está sucediendo. Y cierro con una frase que Marioli repitió en la sesión de preguntas y respuestas. Todo va a pasar. Realmente estamos en un tiempo atípico, pero va a pasar. Demos lo mejor que podamos con el corazón, hagamos lo mejor que podamos hacer, pero con la certeza y con la fe, con la esperanza de que esto va a pasar. Muchas gracias, Marioli. De mi parte sería todo. Y le cedo la palabra a Nayeli. Muchísimas gracias, Pau, por este resumen que nos acabas de hacer de una excelente ponencia que Marioli nos impartió esta tarde. Muchísimas gracias, Marioli, gracias al equipo, gracias de verdad a todos ustedes. Más de 800 personas en vivo viendo esta sesión. De verdad que ha sido para nosotros una enorme alegría saber la respuesta que tenemos de su parte. Vamos a resolver, por supuesto, el tema del acceso a Zoom para poder ampliar nuestra licencia y que más personas puedan tener acceso a la plataforma Zoom. Aún así, seguiremos transmitiendo en Facebook. Gracias a todas las personas que hoy nos están viendo desde Facebook. Gracias por su comprensión. Gracias por unirse a través de ese medio. No se preocupen por su asistencia. Nosotros vamos a poner su asistencia puntualmente para que puedan tener acceso a su constancia de participación. Recordarles que con el nombre con el que tú ingresas a la plataforma Zoom, con ese nombre te vamos a registrar. Por eso es muy importante que pongas tu nombre completo como tu nombre de usuario. Así como aquí aparece mi nombre, Nayeli Cruz, así te pedimos por favor que ingreses a la plataforma. Y bueno, si no se puede, pues también es viable que algunas personas que no pueden o no saben cómo editar el nombre del usuario, pues no lo escriban en el chat. Muy bien, pero bueno, esos son algunos avisos técnicos que hoy quiero compartirles. Y pues bueno, Marioli, despedirte y agradecerte enormemente tu tiempo con este reconocimiento que te hacemos llegar en forma virtual, pero que también te lo haremos llegar por correo electrónico por si tú deseas imprimirlo y tenerlo físicamente. Este reconocimiento que te lo otorga el equipo de Aprendiendo a Querer y Red Familia, la maestra Marioli Gutiérrez Álvarez por haber participado como ponente,
en la 4ª jornada de formación pedagógica en torno al programa en desarrollo integral Aprendiendo a Querer, con el tema Educación Socioemocional a Distancia. Muchísimas gracias, Marioli. Un fuerte abrazo virtual también y muchas gracias a todos ustedes. Pues bueno, antes de despedirnos, quiero recordarles que tenemos una cita el próximo jueves. Recordarles que estas sesiones serán ahora semanales y que el siguiente tema se titula ¿Cómo superar la adicción a las redes sociales y videojuegos? Nos va a acompañar el maestro Armando Duarte. Esta invitación se las haremos llegar a través de por supuesto, correo electrónico y también por medio de los grupos de WhatsApp. Para las personas que autorizaron se les pudiera mandar el recordatorio a través de los grupos de WhatsApp, pues se los estaremos enviando junto con la liga de conexión. Es una liga distinta para cada sesión. Tenemos una liga para hoy y una liga para la próxima sesión con el maestro Armando Duarte. Pues agradecerle también muchísimo al equipo de desarrollo institucional. Yo les pediría que activaran su cámara. Muchísimas gracias a Paulina Vázquez, gracias a Selene Ramírez por tu trabajo, gracias a Miguel Melgarejo y a Fabiola Hernández, que bueno, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, gracias a ellos es posible que hoy estemos reunidos aquí, que lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, linda tarde, coman rico, cenen y disfruten a su familia. Hasta la próxima semana.